Hola, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Para el día de hoy, pues hablaremos lo referente a las retículas en perspectiva con dos puntos de fuga, o lo que es lo mismo, perspectiva angular, perspectiva cónica, llamada por otros autores. También mencionar las actividades que tienen para el segundo corte, un poco la explicación de esto, por supuesto, del uso de los elementos de la perspectiva con la escala gráfica que deben utilizar un poco para acercarnos a lo que sería el detalle en la perspectiva. Por supuesto, este acercamiento es referido pues a lo que sería la antropometría en cuanto al ser humano o lo que sería la figura humana en el caso del dibujo. Entonces voy a compartir con ustedes lo que es el aula virtual de Dibujo Libre 2. Entonces por acá ustedes van a encontrar para, digamos, retomar nuestra clase, la unidad 2 de perspectiva con punto de fuga. Recordarles que, bueno, ya tienen acá montado lo que es la perspectiva del libro con digamos, con toda la síntesis que hemos estado hablando en los dos anteriores webinars del segundo corte. Esta lectura también donde les habla de los elementos de puntos de fuga y también la parte del concepto de perspectiva de dos puntos de fuga que también lo hemos explicado anteriormente. Un video, por supuesto, que es bueno que lo revisen a nivel de lo que sería la implementación del dibujo en dos puntos de fuga a través de la ilustración, ¿ok? Muy referido pues a lo que es el diseño gráfico, que es una parte de lo que se destaca. Entonces, anteriormente pues en el webinar pasado habíamos hecho una elaboración de la retícula de perspectiva con dos puntos de fuga. Yo les dije que una de las actividades es realizar precisamente, así como se hizo en el primer corte, una retícula para un punto de fuga, pues con base en esa retícula de un punto de fuga, pues entonces nosotros elaboraremos esta retícula con dos puntos de fuga. Entonces por acá yo ya les dejé, y yo creo que ya ustedes han revisado, eh, pues el, lo que sería digamos, los formatos o las instrucciones, para decirlo mejor, las instrucciones de cómo realizarlo. Recuerden que entonces deben tener en cuenta que deben utilizar pues esta retícula base, ¿ok? Aparte pues de todos los materiales que van a estar acá, que recomiendo utilizar para la elaboración de esta retícula con dos puntos de fuga, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta que también van a utilizar una lámina de cuarto de pliego, así como le hicieron para esta primera retícula, entonces tomando en cuenta esto, colocan en su base, por supuesto, lo que es la retícula del primer punto de fuga, sobre ella una lámina nueva, donde van a empezar a elaborar la perspectiva con dos puntos de fuga o la retícula en perspectiva con dos puntos de fuga. Aquí yo les doy algunas explicaciones. Claro, en el webinar pasado yo se les expliqué su elaboración a través del programa AutoCAD para hacerlo lo más preciso posible y ojalá me hayan entendido todos. Entonces, ustedes no lo coloqué por acá como dicen continuo, sino que simplemente ustedes van a descargar esas instrucciones para la elaboración. Entonces está aquí a lo último. Recuerden antes de irme a descargar, o bueno, mientras tanto se descarga, recuerden ustedes que deben, vamos a colocarlo aquí rapidito en el escritorio, en su carpeta de perspectivas, para tenerla allí. Recuerden ustedes entonces que la manera de presentarlo, esta actividad de esta retícula, es eh, enviar una presentación del proceso de elaboración, tal cual como se hizo para la primera actividad del primer corte, pero en este caso de la retícula de perspectiva de dos puntos de fuga. Y van a incluir las 5 fotografías de ustedes, donde se observe el uso de materiales con un valor de 4 puntos. Recuerden incluir 3
fotografías de ustedes elaborando la retícula, preferiblemente una al inicio, otra intermedia y otra al final. Esta equivale a 6 puntos. Recuerden, les insisto, que sean buenas fotografías, no de tamaño carnet. Escanear y tomar buenas fotos o escanear buenas fotografías ya cuando finalicen la retícula en su totalidad y una cercana del detalle de cómo fue que dibujaron. Recomiendo también dentro de las líneas de proyección y todo lo que se vaya a dibujar allí en esa retícula, una vez que la elaboren, pues la resalten con diferentes colores para que sepan diferenciar lo que son pues la línea de horizonte, las líneas de proyección, las diferentes líneas verticales. Recuerden que ya las líneas verticales no va a coincidir con la línea vertical esa que se hacía en el punto, con la retícula del punto de fuga, de un punto de fuga, sino que ya las líneas verticales pues tienen sus propiedades conforme a la proyección de las líneas que salen del punto de fuga de 60 grados y de 30 grados, ¿ok? Entonces esa es la idea con respecto a esas líneas verticales. Y por supuesto van en paralelo, pero van proyectándose para dar esa sensación de tridimensionalidad, ¿ok? Entonces, eso es lo que es la diferencia y bueno, ya ustedes conocen cuáles serían las características de lo que sucede cuando establecemos dibujos con 2 puntos de fuga o establecemos composiciones con 2 puntos de fuga o lo que es lo mismo angular, recordando que se utiliza ese término de angular porque los puntos de fuga se hallan a través de esos ángulos. En nuestro caso, vamos a utilizar los ángulos de 30 a 60, como ya les he dicho. Entonces, descargan aquí el procedimiento, a pesar de que también ustedes en algún lado tienen, en algún lado del aula me refiero, tienen la grabación de lo que es la elaboración para esta retícula. Entonces, descargan esto, más o menos el mismo enunciado, les coloqué aquí, ¿sí? Ya la fecha es de noviembre de 2021. Entonces, aquí yo les digo, bueno, los materiales recomendados acá. Recuerden entonces utilizar, en este sentido, colocar como base la retícula en perspectiva de un punto de fuga, ¿ok? Aquí entonces los pasos tienen esa retícula, ¿ok? Entonces recuerden pues todo que va a tener el campo visual externo, recuerden todos estas nomenclaturas, un poco para que entiendan en lo que viene, porque a veces hago resumen, utilizo lo que son estas abreviaturas que les he colocado aquí, para que entiendan. Entonces, campo visual externo sería con CBI, por ejemplo, a veces digo retícula base, esta la he denominado la retícula de un punto de fuga, la he denominado retícula base, sería RB. Entonces, si ven algunas abreviaturas, como les estoy diciendo, algunos símbolos de esta manera, pues quiere decir que ya lo he mencionado anteriormente. Entonces, si no se recuerdan, pues lo ubican nuevamente en la parte anterior, en la parte de arriba de la lectura de esta guía. Entonces, tienen la base, ¿sí? La anterior retícula que ustedes que elaboraron, van a tener entonces una nueva lámina que la van a colocar sobre ella en el borde, como les explicaba en el webinar pasado, con la elaboración en AutoCAD, ¿sí? Entonces fíjense que lo van a colocar en el borde izquierdo de la retícula anterior, ¿ok? El borde de la hoja, este borde de la lámina, la colocan aquí encimita. Bien, entonces van a marcar la línea de tierra, ¿sí? Perdón, la línea de horizonte, recordándoles, y disculpen que me corrijo este término. Recuerden que la línea de tierra en este momento no va a ser igual, o a veces va a ser igual o no, a la línea de horizonte. La línea de tierra puede estar en la parte de abajo, puede estar quizás un poco más elevada o como dándonos una sensación de elevación de vista aérea.
¿ok? Eso se explicó en los webinars pasados también, a nivel conceptual. Entonces, tenemos la línea de horizonte, ¿ok? Que la vamos a marcar sobre la lámina nueva. Y bueno, nos vamos, como tenemos bien marcados, con marcadores resaltados las líneas de la retícula anterior, pues estas nos van a ayudar. Pero sí es bueno remarcar la línea de horizonte nuevamente. Entonces vamos, una vez que ustedes hagan eso, van a tomar de referencia la línea vertical con el cuadro o el campo visual externo, aquí, en esta parte, y con eh, una escuadra, o de repente un transportador, una escuadra de 60-30, no la traje por aquí, pero sí es una escuadra de 60-30. Entonces, con ángulo acá de 60 en la línea vertical, trazan esta línea, de manera que en la línea horizontal les va a dar aquí un ángulo de 30 grados. Entonces aquí ya estamos hallando el punto de fuga de 30 grados sobre la línea horizontal. ¿Ok? Entonces esta no es nuestra primera línea. Luego, justo también utilizamos la línea vertical de la retícula base con el campo visual externo, este cuadrado acá. Digamos, volteamos esa escuadra, entonces aquí hacemos ángulo de 30, o con el mismo transportador podemos marcar desde 0 a 30 un punto, y luego proyectamos esta línea. Y aquí vamos a hallar el punto de fuga de 60 grados. ¿Por qué? Porque hace 60 grados con respecto a la línea de horizonte. Entonces tenemos la de 30 aquí, fíjense que es un poco más pequeño el ángulo, y aquí el ángulo de 60. Y fíjense que está cercano un poco a lo que va a estar el, el, el formato, ¿sí? En los bordes del formato. Entonces, por eso les solicito que no lo hagan centrado como en el anterior, sino que en el borde de este cuadro, del campo visual, al borde izquierdo. Entonces ya tienen esos dos puntos de fuga marcados y comienzan a proyectar. Pueden empezar desde el punto de fuga de 30 hacia los bordes, hacia lo que fue la proyección anterior de las líneas, ¿sí? Con la retícula base, con el campo visual. Empiezan a proyectar punto de fuga de 30 hacia esas intersecciones, tal cual como se ve aquí, en esas intersecciones de este lado. Vamos a ampliarlo un poquito para que ustedes se den cuenta. Entonces, son esas intersecciones que ustedes tienen acá. Igual terminan de hacer todas esas intersecciones, esas proyecciones, y lo mismo para el siguiente punto de fuga, para el segundo punto de fuga de 60. Entonces comienzan a hacer las proyecciones. Esto ya lo hice con una línea, me parece que roja o naranja. Eso lo van a descargar ustedes, fíjense. Entonces se van proyectando también en los bordes, y fíjense que también van apareciendo entonces esos módulos diferentes, por supuesto, a lo que es el punto con la retícula de un punto de fuga. Entonces, fíjense que ya va apareciendo como una especie de piso. Igual por acá terminamos de hacer esto. Lo mismo que hacemos en piso, lo hacemos en la parte de arriba para el techo, ¿ok? Por supuesto, apoyándonos en el punto de fuga de 30, punto de fuga de 60, y con las intersecciones de la proyección anterior de la retícula base con el campo visual externo, esa intersección que se nos da aquí, ¿ok? Entonces, esto del piso y esto del techo deben ser iguales, son idénticos, son simétricos, sería la palabra a utilizar. Una vez que ustedes tengan allí eso ya elaborado, pues pueden borrar ciertas líneas de manera que no recarguen pues la retícula, el tope, hasta el borde. Pueden ir borrando estas líneas aquí como les muestro. No sé si tengo una anterior. Vamos a ver. Ok, empiezan a borrar o empiezan a difuminarlo si quieren, para, como pudiera estar aquí, que las líneas sean más suaves, con menos valor. Igualmente para el otro lado, donde sea el último borde
que nos dio la proyección de 30, en el caso anterior pues era el último borde de 60, que fue donde se empezó a borrar, ¿ok? Igualmente las líneas de proyección para definir el piso y el techo de nuestra retícula, por llamarlo de esa manera, para que sea un poco más coloquial y lo entiendan. Luego, recomiendo que comiencen a unir esas retículas y tanto el piso como el techo en sus intersecciones. Amplío un poco más para que se observe. Entonces, aquí fíjense que comienzan a aparecer las líneas verticales, que no son las mismas que, o sea, obviamente va a ser paralela a la línea vertical de la retícula de un punto de fuga, pero que no van a coincidir, a lo que me refiero, con su centro. Entonces, sino que simplemente son las intersecciones que van a unir tanto piso como techo. Entonces, absolutamente todas las verticales deben ser paralelas y deben ser verticales, tener esa propiedad. Entonces, fíjense que se comienza a tener esas verticales y a su vez, en la medida igual, cuando se va acercando al campo visual externo, pues están más cercanas y están más separadas. Y cuando nos vamos hacia atrás, hacia el campo visual interno, por decirlo, entonces van a estar más pegadas. Igual va a pasar para la parte de este plano como para el otro que estamos haciendo de 30 y de 60. Entonces vamos a verlo, a ver aquí, vamos a verlo aquí. Entonces aquí ustedes tienen pues ya completadas las verticales, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer ya una vez que tengan las verticales colocadas, vamos a seguir proyectando, pero para las laterales, para la proyección que se dio en el campo externo, ¿sí? Con respecto a estas proyecciones que salieron del punto de fuga, de un punto de fuga con el campo externo, pero partiendo nuevamente del punto de fuga de 30 y de 60. Entonces en el 30, coincidente con esa intersección, ¿ok? Y por aquí se ve más ampliado. Entonces trazan esas proyecciones. No es necesario pues volver a remarcar la línea de tierra porque fíjese que esa va a ser, perdón, línea de tierra no, la línea de horizonte, no es necesaria marcarla, ¿ok? Porque ya pues, está definida, y es donde se ubican los puntos de fuga, los dos puntos de fuga. Entonces, lo que se hace para esta parte, pues también se repite arriba, y es totalmente simétrico, ¿ok? Entonces, bueno, aquí fíjense bien lo que sucede, proyectaron, fíjense que se va creando también otra retícula a nivel lateral y a nivel vertical, ¿sí? Por acá empiezan también a borrar un poco para aliviar el dibujo, a borrar ciertas líneas, que el límite de borrar pues sería esta línea que hicieron, la primera vertical, ¿ok? Para que no se confundan. La pueden hacer de otro color, fíjense que yo aquí en este caso las hice de color morado, y para el punto de 60, para el punto de fuga de 60, que lo vamos a ver ahorita, pues también se comienza a proyectar con respecto a la lateral derecha. Entonces, por aquí está, aquí ya comienzo, las hice con naranja, con una especie de amarillo cercano al naranja. ¿Sí? Aquí están. Lo mismo que sucede acá, se hace en el otro lado, hacia arriba. Es totalmente simétrico. ¿Sí? Y bueno, luego borramos las líneas que no necesitamos hasta el borde vertical, la primera línea vertical que se hizo, para no confundirnos. Una vez que ya terminemos, ok, borramos estos señalamientos que se estaba borrando, pues ya todas las líneas que no necesitamos. Y voilà, aquí tenemos, vamos a ponerlo acá. Aquí tenemos entonces, pues ya podemos mover nuestra retícula de un punto de fuga y ya tenemos la retícula de dos puntos de fuga con su línea de horizonte, aquí pues marcados estos dos puntos de fuga,
podemos seguir quizás alargando estas líneas de proyección un poco para tener más referencia en todo lo que sería la retícula, ¿ok? Igualmente para estas, o simplemente cerramos, pero la idea es que podamos utilizarla para que nos dé esa sensación de perspectiva ya con 2 puntos de fuga. También otro dato que les digo es que se puede girar esa retícula. Voy a hacer el intento acá a ver qué nos sucede con esto. Entonces fíjense, aquí se puede girar, entonces ya el punto de 30, 60 se voltea, o sea que es indiferente la manera como ustedes lo hagan. La idea es que jueguen con eso, ¿ok? Y bueno, vamos a acomodarla como estaba para seguirles explicando. Aquí está la retícula y bueno, aquí yo les digo más o menos la misma, ya comienza a decirles lo mismo que tienen ustedes en las instrucciones de la parte de la página del aula virtual, ¿ok? Entonces, esto que está aquí es la misma, entrega hasta el 26, recomendada, 26-12, ¿sí? Digamos, no es compleja, no es difícil, simplemente es un poquito de detalle, tiene algunos más elementos de elaboración, porque ya pues incluyen 2 puntos de fuga, y bueno, con mucha paciencia, mucho cariño, mucha dedicación, sentados, tranquilos, tomándose un té, etcétera, pero la idea es que ustedes hagan esto. Fíjense que, bueno, ya tenemos 3 entregas por allí, que pronto estaré corrigiendo. Recuerden que, bueno, que tienen que cumplir con estas características, de manera que lo hagan bien pulcro, limpio y bien elaborado, ¿ok? Entonces, esa es la primera actividad que les quería, digamos, fortalecer lo que es pues esta actividad del día de hoy. Y bueno, la segunda que también voy a explicarles es, vamos a entrar por acá. Buen día, Leonardo. Bueno, ya estoy terminando de explicar la primera actividad, voy para la segunda, ¿ok? Así que tendrás que ver, pues, cuando grabe la sesión. Ya vamos a cambiar esta manera de ver el aula. Ujú. Ok, aquí los puntos de fuga. Entonces, la otra actividad que es del 20%, se llama acercándonos al detalle. En este sentido, pues obviamente una vez que realicen ya la perspectiva, los dibujos de perspectiva, entonces, ¿qué van a hacer? Perdón, la retícula de perspectiva. Van a hacer una composición parecida a lo que hicieron en el primer corte, pero este va a tener un poco más de detalle y como les digo, pues muy a propósito es acercándonos al detalle, es decir, a la parte ya de lo que sería la figura humana y ver más elementos. Entonces, aquí yo les digo, desarrollarán un dibujo en perspectiva con 2 puntos de fuga, con el uso, con base en el uso de la retícula previamente realizada, y aquí hay un vínculo de esa elaboración de las retículas. Entonces, la composición gráfica debe tener, por lo general, va a tener una visión frontal, eh, este, obviamente pues que tiene pues 2 laterales si se quiere, o a lo mejor puede mover, dependiendo digamos, de lo que quieran mostrar a nivel conceptual, si puede mover la línea de tierra, pues bienvenido es, por supuesto que sí, ya es cuestión, digamos, de su creatividad. Entonces, la escala gráfica aquí es una que se pide que se acerque al detalle, cercano a la antropometría o relación del espacio con la figura humana. Por lo tanto, los módulos de retícula es de 0,50 o pueden utilizar también un metro. ¿Qué quiere decir esto? Me voy nuevamente a la retícula que ustedes realizan previamente. Es que estos espacios, tanto largo como ancho, y por supuesto alto, pueden tomar esta referencia de 50 centímetros, ¿sí? Aquí también 50 centímetros, en altura 50 centímetros. Entonces, yo les trataba de decir en la clase pasada, en el webinar, antes que se cerrara,
que, por ejemplo, si nosotros tenemos, por decir, yo mido 1,60, entonces aquí en este sentido de mi altura tendría aquí 1 metro, aquí 1,50 y más o menos unos 10 centímetros más por aquí estaría yo colocada en esta retícula, ¿sí? O sea, es decir, abarcaría 1, 2, 3 cuadros, ¿sí? 1,50 y como un poquito más del cuarto, ¿no? Una mínima porción del cuarto, ¿ok? Entonces, como para tener referencia a lo que sería la altura y el acercamiento. Entonces, estamos aproximándonos un poco más a, pues por supuesto, a lo que es el detalle. Y esa medida, esa altura, pues obviamente, si estoy utilizando estos 3 cuadros que miden 1,50, entonces si nos vamos un poco atrás, pues esta sería, si yo me coloco por acá, sería esta relación de 3 cuadros. Igualmente me muevo. Entonces, eso es lo que ayuda a la retícula a entender y un poco para mantener esa proporción en lo que es el dibujo. Entonces, a eso se refiere. Si es 1 metro, si ustedes prefieren utilizar 1 metro, bueno, se reduce lo que sería esa escala. Obviamente es menos detalle porque entonces el recuadro o el módulo pasaría a ser 1 metro y aquí tendríamos 2 metros, ¿ok? Pero si ustedes son los que les gusta tener más detalles, pues yo recomiendo que utilicen los 50 centímetros para cada módulo. Como les digo, tanto de manera vertical como de manera horizontal y por supuesto en cada lado equivaldría 50 centímetros. Esa es la manera de uso para poder establecer una proporción, una escala. No sé si me estás entendiendo, Leonardo, que estás por allí. Sí, sí, entiendo perfectamente. Gracias. Bueno, si cualquier duda que tengas o cualquier comentario que quieras hacer, bienvenido es, ¿ok? Ajá. Ok, gracias. Bien. Esto dará, entonces, como les decía, proporciones que evocan espacios externos, internos, sentido de cercanía y del detalle. Asimismo, pues les digo aquí que ustedes tienen toda la creatividad haciendo uso de técnicas de dibujo y de pintura, utilizar el trazado, la valorización, textura táctil, textura visual, el collage, el frottage, cualquier tipo de técnica que ustedes quieran implementar allí es bienvenida. Si quieren trabajar con retazos de papel periódico y hacer alguna composición, bienvenida es. La intención es sobre todo pues que ustedes demuestren sus técnicas, pero que también sepan manejar entonces lo que es la escala y por supuesto la retícula en 2 puntos de fuga y todos sus elementos. Eh, en su composición pues sí deben incluir elementos relacionados, ya sea alguna ilustración o algo así que se refiera pues al diseño gráfico, ¿sí? Entonces yo pues ahí pueden colocar vallas publicitarias, grafitis, murales, carteles, tótems, señales, etcétera, que hagan referencia pues al diseño gráfico. De manera que también en este sentido de esos elementos, pues ustedes lo escalen, lo proporcionen. Realizar entonces sus composiciones en formato doble carta, A3 o lo que es lo mismo tabloide. Cambiarán algunas medidas en cuanto a milímetros, pero básicamente son la misma cosa. Una vez terminado, entonces toman una buena fotografía o escanean bien su dibujo, su composición, lo colocan tipo blob en apariencia de 600 preferiblemente, eh, lo insertan a través del botón, ya les voy a decir cuál, y esa composición tiene 10 puntos. La descripción del foro va a tener 5 puntos que van a describir en el foro. Van a tener que escribir, aparte de insertar su imagen de la composición, pues hacen una descripción allí. Eh, yo hubiese querido que también lo hablaran, pero no lo coloqué. O sea, que hicieran un audio, pero no lo coloqué aquí. Entonces, vista frontal y características, colocan técnicas, dibujo y pinturas, breve descripción de su composición, los elementos de perspectiva angular utilizados que ayudaron a la composición y las recomendaciones a la hora de, de realizar esa perspectiva angular, o lo que es lo mismo, la perspectiva con 2 puntos de fuga. Adicionalmente, pues van a presentar el proceso de elaboración
Van a incluir entonces allí una presentación que tenga una portada, 5 fotografías. Ya fíjense que los archivos están aceptando, por lo menos lo que es en el foro, puede ser menor o igual a 100 megabytes, o sea que ya no se preocupen tanto por el peso que pueda tener el archivo, ¿ok? En el caso del foro, en el caso de actividad, de cuando es tarea en línea, pues sí solicita 20 menor o igual a 20 megabytes. O sea, ya no son los 2 megabytes que estamos utilizando. Esa fue una de las actualizaciones que se hizo en la plataforma. Denominen el archivo con su nombre y apellido, ¿sí? Y le colocan preferiblemente al terminal como perspectiva 02, ¿sí? Y que bueno, que sea en PDF de esa presentación y lo adjuntan. En esas fotografías que ustedes van a colocar del proceso de elaboración, que sean, esto tiene 5 puntos, allí ustedes incluyen los materiales, incluyen el formato de la retícula, de 2 puntos de fuga como base, 3 fotografías de su elaboración, al inicio, intermedia y otra al final. Participan en el blog, y bueno, ya saben cómo es todo esto. Participar en el blog es añadir un nuevo tema, escriben, por ejemplo, composición con 2 puntos de fuga, ¿sí? Aquí ustedes escriben pues todo lo que se les solicita por acá. Todas estas características que están acá. Entonces ustedes hacen la descripción brevemente. Por supuesto, aquí ustedes buscan la imagen. Es bueno que vamos a hacerlo para recordarles cómo es. Subir archivo, seleccionan archivo. Vamos a buscar una que tenga por acá. Bueno, estas son de las anteriores, ¿no? Esta es como de un punto de fuga, bueno, pero asumamos que se elaboró con 2 puntos de fuga, entonces colocan el nombre, Mirza Uribe, perspectiva 2, ok, le dicen subir este archivo, esperan a que cargue un poco. Recuerden entonces que esto, una vez que cargue, entonces aquí pueden también colocar el nombre, ¿ok? Fíjense que dependiendo pues de lo que ustedes le hayan dado de resolución, pues allí ella coloca el tamaño, pero como les digo, preferiblemente aquí, entonces colocan que esté activado tamaño automático y le colocan 600 por el lado principal, ¿ok? Si está apaisada, es preferible que lo coloquen en 600. Ahora, si le hicieron a nivel vertical, pues el 600 iría en el segundo recuadro, pero digamos, se proporciona automáticamente cuando está en tamaño automático, ¿ok? De manera que no quede tan grande y tampoco tan pequeña, ¿ok? Entonces 600 y le dicen guardar imagen y ella se coloca allí. Entonces un tamaño adecuado para observarlo. Y luego, también otro para poder adjuntar lo que es el proceso, es preferible que le den aquí en avanzada. Esperan un momento a que cargue. Entonces está aquí, bueno, aquí ustedes pueden ya un poquito editar mejor, pero en avanzada les va a salir el cuadro para archivo adjunto, entonces le dan aquí o arrastran desde su computador, de su carpeta, arrastran el archivo. Entonces, pero este es el procedimiento, digamos, un poco más seguro, subir archivo, seleccionar archivo, y luego pues escogen su proceso de diseño. Aquí vuelven a colocar entonces el nombre de ustedes, perspectiva 2, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. Suben el archivo, esperan a que cargue nuevamente. Recuerden que, bueno, que ya no tienen esa presión de que sea de 2 megas, sino que puede ser ya menor o igual a 200 megas. ¿Ok?
A 100, perdón, a 100 megas. Por ahí ya viene. Mientras nos carga, te pregunto, Leonardo, si tienes algún comentario por hacer, alguna pregunta adicional que tengas con respecto a al contenido, a las actividades. La única duda que puedo tener es, obligatoriamente en la composición debe ir una figura humana, una o varias, pues, debe Sí, estar claro, enfocada en debe estar enfocada. antropométricamente. Sí, debe estar enfocada la figura humana. Nosotros, recuérdate que en diseño nosotros diseñamos para el humano, para nosotros, pues. Entonces, de alguna manera, pues, es un tema de proporción. Entonces, pues, la idea es proporcionar toda esa visión del diseño hacia nosotros, pues. Entonces, manejar las proporciones, manejar el detalle, manejar esa ergonomía también, porque de alguna manera esto nos ayuda. Dibujo libre 2 con el tema de las perspectivas, pues también nos ayuda un poco a otras materias. Eh, Se los digo por experiencia, en el caso de cuando ya lleguen ustedes a diseño gráfico 5, entonces ustedes van a ver, por ejemplo, el diseño de señaléticas y ahí van a manejar ese tema de la ergonomía, porque van a diseñar justamente para el usuario, entonces deben manejar esas proporciones. Y bueno, con la ayuda de la perspectiva, pues se manejan varias cosas. Eh, por lo general los ejercicios pues se pueden hacer manual, también se pueden hacer de manera digital, pero hay una comprensión allí cuando ya ustedes comienzan a entender el 3D y las relaciones, esas proporciones, pues ya hay una manera, hay una ganancia, ¿sí? También hay un principio de diseño que se establece. Entonces, eh, esperan a que carguen luego y nada, enviar al foro, ¿ok? Con esta actividad. Entonces, bueno, yo espero que con esta explicación ustedes ya estén eh, duchos con esto. Cualquier duda, por supuesto, también la pueden hacer en el foro de alguna duda, pregunte aquí y utilizar el Telegram, ¿sí? Preguntas ya puntuales. Estaré revisando prontamente lo que son las actividades, ¿ok? Las actividades están hasta vamos a ver hasta dónde fue que los coloqué, hasta el 8 de diciembre realmente. Pero sí es bueno para que no se les acumule con otras materias, eh, con otras actividades, pues que tratemos de cumplir, por ejemplo, la elaboración de la retícula hasta el 26 de noviembre, eh, acercándonos al detalle está hasta el 3 de diciembre, ¿ok? Sin embargo, pues hay un cierto rango para entrega, ¿ok? Que sería hasta el 8, de manera, yo les decía, de manera de que eh, terminando el 3 de diciembre ya tengamos, pues la mayoría de estudiantes pues ya tengan todo presentado y tener esa semana última para hacer entregas, hacer revisiones, hacer las correcciones y colocar la puntuación, la evaluación, ¿ok? Entonces esa es la idea, de manera que no se atrasen y no se compliquen con las otras materias también, ¿ok? Entonces, no sé si tienes algún otro comentario por hacer, Leonardo. No, yo creo que todo está bien. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces, siendo hasta ahora más nada, nos vamos a ver el próximo webinar un poco para, digamos, resumir, hacer síntesis de, de los temas, ¿ok? Si tengo algunos ejemplos por allí de perspectivas con dos puntos de fuga, pues los voy a mostrar todo esto para, digamos, cerrar lo que sería el segundo corte a nivel de webinar, ¿ok? Entonces, muchas gracias por la participación y bueno, nos vemos entonces para la semana de arriba. Hasta luego, gracias. Hasta luego.